Hola, Dios les bendiga. Le damos la bienvenida a Radicales Podcast. Y hoy me acompañan Cristian Fernández. María Rivas. y su servidor Eduardo Tavares. Y hoy tenemos un tema bien interesante para cada uno de ustedes que sabemos que será de gran bendición y desafío para todos nosotros. Y hoy estaremos hablando por qué se van los jóvenes de la iglesia. Bueno, hay varias razones por las que yo considero esto, pero la primera que me gustaría tocar es el tema del tiempo. Yo no tengo tiempo para ir para eso. Los domingos son mi tiempo de descanso o a veces me surge algo. Los sábados tengo universidad. Tengo una clase de 3 a 5, no me da tiempo para ir a la iglesia. Es un tema de que nunca hay tiempo para yo abrirle un espacio a tener por lo menos 1 hora, 2 horas en la iglesia, tener un tiempo con el Señor. Tremendo, tremendo. Me llama mucho la atención ese punto, porque es así. Normalmente con los jóvenes que uno se topa en la calle, uno le pregunta por qué no vas a la iglesia, por qué no te congregas, y mayormente te ponen esa excusa del tiempo. Tengo demasiadas tareas, tengo demasiados compromisos en la universidad, los afanes de la vida, y no tengo tiempo para ir a la iglesia, no sé cómo sacar el tiempo. Y es un tema bien delicado y interesante de realmente este punto. Lo que pasa normalmente con los jóvenes hoy en día es que el tema de la religión, la espiritualidad, se le ha vendido a través de la cultura a los jóvenes, que es otra cosa que ellos consumen o dejan de consumir. Es algo que ellos integran a su rutina, como integran los estudios o integran el trabajo, o no lo integran. O sea, el individualismo en el que la mayoría de las personas viven hoy en día, de construir su propia vida a la manera que desean construirla, ofusca mucho la idea de que todo el mundo, decidiéndolo o no, es un ser espiritual y tiene una vida espiritual que está viviendo, que lo único que puede decidir es si la va a alimentar, si la va a desarrollar, si la va a ejercitar o no. Claro. Y no es un tema ni siquiera de cristianismo o cualquier otra religión, sino de que todo ser humano, desde que la humanidad comenzó a existir, es un ser espiritual y tiene que alimentar eso, desarrollarlo. Claro. Y no es algo a elegir, sino que eso es lo que se le ha vendido a los jóvenes, que ellos pueden elegir o no ser seres espirituales. Wow. Y de ahí viene una falla en el pensamiento actual de muchos jóvenes alrededor del tema de la iglesia. Y no solamente de la iglesia, sino de tener una vida espiritual cualquiera. Porque hay muchos jóvenes que estarían mejor practicando budismo que en la vida que están llevando. Wow, y eso es así de grave que está la situación hoy en día. O sea, hay jóvenes que sería mejor verlos practicando otra religión, incluso que la vida que llevan, porque solamente están dedicados a sí mismos, a destruir su propio cuerpo en muchos aspectos y su alma ni se diga. Tremendo, tremendo. No, y eso es tan así que no le han planteado el cristianismo en sí como una necesidad. O sea, ellos no lo ven como una necesidad, ellos lo ven como algo más. Una actividad extra. Exactamente. Otra opción más del menú de opciones que se tienen hoy en día. Exacto. Y wow, o sea, de verdad que este es un tema bien interesante porque nos estamos enfrentando a una juventud que tiene demasiado conocimiento, tiene demasiada, vamos a decir, conoce demasiado. Y más ahora en estos tiempos que tenemos el aparato. Sí, tienen, o sea, nos estamos enfrentando a algo que nosotros debemos prepararnos para saber cómo enfrentar, cómo hablarles y cómo nosotros poder decirle y llevarles a entender que el cristianismo, la fe, no es algo que yo elijo, es algo que es una necesidad, porque uno come por necesidad. Asimismo es el evangelio, debería ser el evangelio para cada uno de nosotros, una necesidad urgente de nuestras vidas como jóvenes. Y uno de los problemas principales con eso que tú mencionabas de la gran cantidad de información es de que los jóvenes conocen o tienen mucha información, pero entienden muy poco. Y la realidad es esa, de que lo importante no es tener información en la mano, sino es entender. La mayoría de los jóvenes no entienden cómo vivir su vida, cómo deben construir su futuro, tanto físico en esta tierra como espiritual, y cómo deben cuidar de su alma, cómo deben cuidar de su cuerpo también, porque las dos cosas van de la mano. Si tú no cuidas de tu alma, no vas a cuidar de tu cuerpo. Y los jóvenes tienen una cosmovisión hoy en día de cómo construir su vida muy distanciada de lo que puede beneficiarles, porque
tienen demasiada información, pero al final del día no entienden. Y si tú tienes Tremendo. información, si tú conoces, tú necesitas entender para luego poder actuar en sabiduría. O sea, es un proceso y la Biblia divide muy bien esos conceptos por un motivo, porque simple conocimiento no te lleva a nada. Claro, claro. No, y tú sabes, algo que tú acabas de decir, que ahí mismo podemos entrar con lo que es el segundo punto, las preguntas no contestadas. Tú mencionaste algo muy clave, el joven conoce mucho, pero entiende poco. Y es algo que Wow. sucede, una de las razones de por qué el joven se aleja. Yo conozco mucho, me sé muchos versículos y mucha prédica, pero me surgió la pregunta de ¿por qué Pablo hizo esto? ¿Por qué yo tengo que hacer tal cosa? ¿Por qué la Biblia me obliga a hacer aquello o lo otro? Y no saben explicarse al mismo tiempo. Hay muchos hermanos de la iglesia que no se lo saben explicar. Sí. Le dicen de que no tiene que hacer esto, sí porque sí. Que bueno, como hijos de Dios, nuestro deber debería ser obedecer. Pero uno, por su naturaleza, quiere conocer más, quiere entenderlo. Tú quieres conocer el porqué de las cosas. Y por eso a veces varios jóvenes dicen, no, yo mejor me voy a la iglesia porque la iglesia no me está dando las respuestas que yo necesito. Wow, tremendo, tremendo. No, y como yo le decía a ustedes ahorita, que todo Timoteo necesita un Pablo. O sea, Timoteo es un joven que siempre va a tener muchas preguntas, siempre. Y nosotros como referentes somos esos Pablos que estamos para responder esas preguntas que tienen los jóvenes. Y los jóvenes, creo que la etapa de la juventud es la etapa donde más preguntas existen, Es verdad. donde más el joven quiere conocer, donde más la gente quiere aprender, quiere descubrir. Y creo que nosotros debemos estar capacitados para nosotros poder responder satisfactoriamente cada una de esas preguntas que ellos tengan. Claro. Y en el caso de ese tema, de las preguntas no respondidas, hay un problema muy grave muchas veces en las iglesias. Ese es el tema de que el mensaje que se le está dando a los jóvenes tiende a ser muy infantilizado. O sea, se Wow. trata al joven mirándolo hacia abajo. Ujú. Y muchas veces por cuestiones de proteger, por ejemplo. Como un De, chamaquito. exacto. Por cuestiones de proteger, de En el buen cuidarlo, dominicano. de ciertas ideas que puede ser muy temprano para que las aprenda. Lo quiere meter en una burbuja. Lo quieren Sí. meter en una burbuja cuando estamos hablando de que un Pablo a Timoteo, que tú lo pones de ejemplo, Sí. le dice huye de las pasiones juveniles, Ujú. porque él está mezclado en una cultura, esa cultura griega, donde la prostitución estaba a la luz del día, en Wow. cualquier esquina, donde las fiestas paganas que se hacían dentro de la sociedad griega incluían orgías a cada rato. Ese es el mundo donde ellos están viviendo. Ahí no se está intentando proteger a ningún joven, sino se le está dando guía. No Wow. se le está diciendo quédate encerrado aquí, No. no se le está diciendo no hagas esto, no hagas lo otro, sino déjame decirte cómo manejarte en la situación en la que tú te Ujú. encuentras. Y al mismo tiempo, se ha olvidado mucho en las iglesias, tenemos evangelistas, tenemos pastores, pero los maestros cada vez más incluso son menos buscados dentro de las iglesias porque pasa mucho hoy en día en la situación moderna en la que vivimos que la búsqueda intelectual se mira hacia abajo. Ujú. Wow. La búsqueda intelectual se ve como que mata el espíritu. Y es en uno de los días que más ahora mismo son los días Claro. donde los maestros son más necesarios. Más Sí, que sí. nunca. Gente que pueda, como en aquella Explicarte. época en que hicieron los apóstoles, meterse en la filosofía de la época, Claro. en ponerse de tú a tú con rabinos judíos, como le tocó a la iglesia de Jerusalén, a Pedro y demás, y a explicarles a ellos por qué en las escrituras sí se encontraba el evangelio. Ujú. Claro. A explicarles a los griegos con todas sus diferentes filosofías, el estoicismo que era muy importante en esa época, por qué de esa mente que ellos hablaban, los estoicos, que controlaba el universo, por qué esa mente era Cristo. Wow. Y algo muy importante es que, bien, la teología, muy importante, muy necesario, pero es necesario que esa teología que nosotros predicamos, esa teología que nosotros, muy bien, pero es necesario que nosotros también le digamos, basado en esa teología, cómo enfrentar la cotidianidad. Porque nuestros mensajes no solamente deben ser teológicos, sino mensajes también que vayan de acuerdo a la cotidianidad que se está viviendo hoy en día. Porque Algo si que no, tú lo apliques. exacto, algo que tú lo puedas aplicar en el diario vivir. Porque de no ser así, entonces, ¿cómo vamos a estar capacitando a los jóvenes
para que ellos puedan enfrentar ese mundo al que realmente nos estamos enfrentando. Hoy en día, ¿qué estamos viviendo? Una actual Babilonia. Entonces nosotros tenemos que preparar y capacitar a esos jóvenes con la teología que se lleve a la práctica, a lo cotidiano. Y entonces así nosotros podemos empoderarlos para que ellos tengan cómo defenderse en un mundo como el que estamos enfrentando hoy. Y a eso, o sea, a eso era que exactamente yo me refería, de que si se rehúye, en primer lugar, en pensar teológicamente de una manera amplia, si se rehúye a eso, nunca vas a poder llegar a las soluciones prácticas. Claro. Porque todo es un proceso, hay que pensar por lo alto. Bueno, la oración que Jesús nos dejó, así como en el cielo se haga en la tierra. Claro. Entonces, primero hay que pensar en lo alto para poder llevarlo a la tierra. Y eso es el problema que tienen las iglesias hoy en día, y que los jóvenes no encuentran respuestas a muchas de sus interrogantes porque se rehúye de pensar en las cosas altas, porque esa práctica intelectual se ve que está matando el mensaje, que está intentando matar el espíritu, que Sí. un verso que se saca mucho de contexto, que la mucha letra mata. La mucha letra mata. Y cuando Pablo lo que se estaba refiriendo precisamente es al concentrarse en la ley judía demasiado, no permite extraer de la ley el espíritu. Entonces, es cierto que no podemos concentrarnos simplemente en lo escrito, en los muchos debates intelectuales, Claro. como también Pablo le Debe recomendó. ser algo equilibrado. Como también Pablo le recomendó a Timoteo que no se perdiera en fábulas vanas y en debates que no llevan a nada. Pero eso no quiere decir que hay que eliminarlo todo, sino que hay que saber, como en todas las cosas, tener un balance correcto entre qué debemos analizar de la situación en la que estamos viviendo, de cómo eso se conecta con las escrituras, con el espíritu de las escrituras, Claro. y cómo entonces podemos ayudar a los jóvenes a que construyan una vida correcta alrededor de eso y una práctica de vida. Claro, y que en eso es que se pierden muchas doctrinas de hoy día, que se enfocan demasiado en un área, tanto que las otras la excluyen, entonces se vuelven radicalistas. Y Dios no nos está llamando a nosotros a ser extremistas, esa era la palabra que quería utilizar, sino que debemos ser equilibrados. Porque si no somos equilibrados, entonces nos vamos a desmoronar, porque no vamos a tener un balance, no vamos a tener una zapata en la cual sostenernos. Entonces eso es... En ese sentido, Eclesiastés hay un verso que a mí me encanta mucho sobre el balance, que es que nadie puede ser demasiado bueno ni demasiado malo. Exacto. Hay que caminar en una línea muy fina entre esos dos extremos. Y como tú mencionas, nosotros estamos viviendo en una sociedad de los extremos en gran parte. Y por eso también hay muchos jóvenes que están perdidos en cómo actuar. O sea, nosotros tenemos aquí en República Dominicana el caso de la 42, una perdición total de la juventud, pero al mismo tiempo tú tienes en el otro extremo una juventud que se está metiendo en lo que normalmente se habla de rajatabla, RT, que están mandando todo el mundo al infierno. Al infierno, exactamente. Y nos mantenemos viviendo entre extremos, entre manifestaciones de ese mismo problema, de no saber andar en un balance y construir una vida correctamente que funcione para alimentar el alma y uno poder vivir en sabiduría, que es lo que la Biblia espera de uno, y lo que Dios espera de uno. Sí, y en ese caso, que los jóvenes, por ejemplo, sobre todo los adolescentes, donde su identidad se está cimentando, o sea, se ve muy atacada, porque ¿quién es que tiene la respuesta? Son ellos y se encuentran como en un sancocho, básicamente, y no saben por qué lado irse, porque un lado es muy extremista, otro lado es muy liberal, entonces no hay un balance. Tú dices, ¿y para dónde que yo voy a coger? O sea, exactamente. ¿Con quién es que me voy? Uno me dice tal cosa, el otro me dice el otro, y como que no conocen exactamente cuál es la verdad, que es Cristo, porque en Cristo es que tenemos nuestra identidad. Y hay un tema muy clave, con lo que tú mencionaste, de que el joven dice, bueno, ¿quién es que yo soy? El tema del corazón, que el corazón es engañoso. A mí me puede decir, mira, yo soy esto, aquello, lo otro. Y por eso que hay muchos casos en el que, por ejemplo, la identidad la ponen en la sexualidad o la ponen tal vez en la misma religión. Y tú dices como, espérate, ¿qué es lo que está pasando aquí? No hay como una claridad. Esa es la palabra, que tenemos que ser claros. Y al mismo tiempo, mencionando de ese balance, a mí me gustaría hacer como la aclaración de que no es que sea motivio,
Porque Sí. en Apocalipsis lo dice, Ojo. no sea tibio o frío o caliente, hay que hacer eso. No estamos diciendo que tú vives una doble vida. No, yo estoy en la iglesia, pero también estoy en el mundo. No, no, no. Es un tema de que nos estamos refiriendo a Claro. que yo tengo mi parte espiritual, la estoy trabajando, la estoy viviendo, pero también la estoy poniendo en práctica. Como lo que estábamos mencionando ahorita, tenemos la teología, conozco mucho, tengo bastante entendimiento, pero yo tengo que saber cómo yo voy a poner eso en práctica. Ujú. Los frutos del espíritu, cómo yo lo voy a manifestar. Así es, así es. Hay otro punto muy interesante, es que por eso Pablo decía también a los romanos, en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Y luego le decía para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Él no nos está mandando en ningún momento a amoldarnos a este mundo. Pero eso no quiere decir que yo no pueda utilizar las cosas del mundo para el beneficio del Evangelio. Son dos cosas muy diferentes. Adaptarme y usar las cosas que el mundo provee para el beneficio del Evangelio, eso es algo que nosotros debemos aprovechar para el beneficio del Evangelio y de la juventud, de cómo nosotros podemos atraerla, de cómo nosotros podemos cautivar, así como el mundo, dice la Biblia que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. ¿Por qué? Porque los hijos de las tinieblas saben cómo atrapar a los jóvenes. Yo que vengo del mundo, yo sabía cómo atrapar a los jóvenes. Yo sabía cómo envolver a la gente para que estuvieran en mi ambiente. Yo era tan experto que yo incluso, como me daban muchos bienes materiales, yo decía, no, yo pago todo. Tenía Yo, la labia. exacto, yo pago la bebida, no se preocupen. Yo resuelvo. Entonces yo tenía como esa labia, como tú dices, para envolverlos a ellos. Pero nosotros que somos hijos de la luz, también tenemos que usar estrategias para que ellos puedan venir y puedan ser atrapados por el Espíritu Santo. Claro, es como los peregrinos, básicamente. Nosotros somos peregrinos en nuestra tierra. Así es. Nosotros vemos todo lo que está sucediendo, conocemos de lo que está sucediendo, pero yo no me adapto. El peregrino se va moviendo de lugar en lugar, sin adaptarse, pero el peregrino conoce de la cultura, conoce la comida, conoce la música, y él sabe cómo manejarse allá adentro. Y como tú lo mencionaste, tú cuando estabas en el mundo, tú sabías cómo agarrarlo, cómo atraparlo. Tú eras tipo, no, yo estoy en mi mundo, pero yo conozco del otro lugar. Claro. Yo conozco del otro lado y yo sé cómo agarrarte. Y así mismo tenemos que hacer hacia nosotros. O sea, está pasando mucho tema de la música, palabras, eso. Uno puede al mismo tiempo saber cómo atrapar al joven y aplicarse la palabra mañana. O sea, estamos predicando, tú que vives predicando en las calles, Edward. Sí. Yo imagino que tú usas palabras más coloquiales, se lo pone llano, no le viene yo le hablo que lo que... No le viene de que una Reina Valera 1960, no, tú se lo dices algo más claro, tú le explicas el versículo para que entiendan, estamos predicando, estamos trabajando la parte espiritual, pero al mismo tiempo tú le estás poniendo lo práctico, algo más simple. Sí. Y en el caso de, ya que hemos mencionado a Pablo, obviamente el evangelista hacia los gentiles. Sí, tremendo. Hay un punto y Pablo es muy enfático en eso, de que él para los judíos es judío, pero para los gentiles es gentil. Y eso conlleva entender muy bien la cultura y lo que se está, a lo que uno se está enfrentando. El discurso de Pablo en el Areópago de Atenas, si mal no me equivoco, cuando él habla del Dios no conocido, es un ejemplo magistral de cómo montarte en la cultura para llevar un mensaje contundente. Y normalmente eso es lo que pasa hoy en día. La iglesia, como ya mencionábamos anteriormente, lo que busca normalmente hoy en día es apartarse más del mundo, cuando lo que debería estar es transformando y transformando más. Claro. Y Pablo es un gran ejemplo de eso, porque la manera de Pablo evangelizar a los lugares donde llegaba era irse a los mercados a trabajar, haciendo casas de campaña y vendiéndolas, y mientras las hacía, predicaba, le explicaba a la gente sobre el evangelio y iba a los lugares que eran centros intelectuales de esas ciudades. Iba allá a explicar lo que era el evangelio. Pablo estaba a modo limpia vidrio. Y mira, hermanito, Dios lo bendiga. Allá estaba Pablo. Básicamente. Y eso es la manera en la que él se introdujo en las principales ciudades griegas, y luego de ahí
en cuestión, creo que el ministerio, en ese dato no lo tengo claro, pero en alrededor de 3, 4 décadas, Pablo había evangelizado el mundo griego Sí. en el mundo entero. Wow. Básicamente, el mundo conocido en esa época Ujú. lo había evangelizado entero, porque se entiende que Pablo llegó hasta los confines de la tierra, que se entendía en ese momento que era España. Pablo era influencer en ese momento. Sí, Exacto. sí. No, y en el tema, por ejemplo, que nuestro modelo a seguir es Jesús. Ujú. Y Jesús, por ejemplo, cuando llama a Mateo, Mateo fue como la clave para Jesús llegar a los publicanos. Eso sí. O sea, Jesús vio a Mateo como una conexión para llegar a los publicanos. Jesús no vino a excluir ni a menospreciar a nadie, todo lo contrario, él vino a conectar todas las cosas. Y en esa parte me llama mucho la atención, ahora terminando con este punto, del seguimiento. Ujú. El especialista en el seguimiento era nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que darle seguimiento a las personas, porque creo que es uno de los puntos por los cuales los jóvenes se apartan de la iglesia o no vienen a la iglesia porque no tienen a alguien que le dé seguimiento. En mi caso, cuando yo hace ya 7 años, creo que de 7 años para acá las cosas han cambiado muchísimo, lo que a mí me atrapó fue ese seguimiento. Que yo llegué a un lugar donde yo me sentí parte. Sentí que Estaba en tu casa. exacto, como que ya hace tiempo me estaban esperando. Esa es la palabra. Entonces creo que eso es vital para que el joven se sienta que es parte de algo. Porque el joven siempre quiere sentirse que es parte de algo. Y eso es lo que, como bien decía antes, en el mundo los jóvenes se sienten recibidos. Totalmente de O sea, acuerdo. sienten que son parte porque lo están esperando como que, wow, llegó alguien a quien me importa verdaderamente. Así mismo debe ser. Y más aún, aquí hablando en el término de la iglesia. Entonces, eso es bien vital para que el joven permanezca en el camino del Señor, el seguimiento. Y no, tú incluso, entonces ese punto tú lo tocaste nítido, porque hablamos del tiempo, hablamos Ujú. de lo del tema de que hay una, ¿cómo decirle esto? Una falta de respuesta. Una falta de respuestas, pero también que hay un límite de cada lado, que tú eres o muy religioso o tú eres muy Exacto. del mundo. Pero si te fijas, todo eso al final tú necesitas de alguien que te dé esa Ujú. continuidad. Porque Claro. con el tiempo yo puedo escribirle a Cristian, que Cristian tiene 2 semanas que no va para la iglesia. Cristian, ¿y por qué tú no estás viniendo para la iglesia? ¿Por qué fue que tú faltaste? Exacto. Eso de Wow. ahí ya yo te lo estoy metiendo desde ya. Y yo puedo hacerte un espacio. A mí incluso me ha pasado con invitados que he traído a la iglesia que me han dicho, tú tienes que hacérmelo con tiempo para yo abrirte un Ujú. espacio en la semana o el mismito sábado para yo poder ir, porque si no nos aparecen. Con el Ujú. tema también de lo de las preguntas sin contestar. Ok, me respondiste una, pero de esa que tú me respondiste, yo puede que tenga 5 más detrás que la tenía guardada o me surgieron durante la semana. Yo voy a querer buscarte. O incluso Claro. tú vas a tener el mismo líder o hermano de la iglesia, porque a veces queremos ponerle todo para el líder, pero el líder también necesita esa ayuda. Claro. Tú dices de que, espérate, déjame preguntarle a fulano cómo se siente, me contó tal tema personal, vamos a seguir hablando con él. Porque tú no lo puedes dejar simplemente con la respuesta al aire. Tú lo que tienes que seguir trabajándolo una y otra vez. Y con el tema de que si se fue para fuera de la iglesia, se fue para la calle, para el mundo en sí, Ujú. ¿qué uno lo que tiene que hacer? Ir buscándolo. Claro. Pablo fue así con todas las iglesias, que le escribió una carta a ellos. Tenemos los Corintios, Ujú. Efesios, tenemos la carta a los Romanos. Todo eso, hay un seguimiento constante. Eso no fue de que todo un palo, no. Eso fue cartica por cartica y había veces que a Pablo no se le daba ir para ir para allá. Ujú. O sea, si tú te fijas incluso, él no tenía muchas veces las formas de poder ir en persona. Sin embargo, desde lejos, él traía el seguimiento. Y eso es incluso algo que nosotros deberíamos de hacer. Que si yo no puedo ir a visitarte, bueno, yo puedo escribirte Claro. o puedo llamarte, que es algo que hemos perdido, llamar a la gente. Porque si vamos a mandar un mensaje de WhatsApp, pero ese mensaje de WhatsApp ahorita él lo ve a las 2 semanas, porque hay gente que se desentiende del celular para siempre. Y aunque no metí ahí, pero también el Señor en Apocalipsis le dio su seguimiento a las diferentes iglesias. Sí. Dalo ahí. Pero no vamos a meter ahí porque Apocalipsis, eso hay que sacar un programa aparte. Un Sí. tema Pero- profundo. Pero hay un tema y yo sé que puede incluso de ser un poco controversial, y porque
es como contraproducente, contradictorio en la mente, de que uno de los problemas principales, yo considero, con el tema del seguimiento, es que las iglesias han tendido a mecanizar el seguimiento. ¿A qué me refiero? A crear constantes programas de seguimiento. Ujú. Entonces, tú estás incentivando en la gente que la iglesia, me refiero a la directiva la directiva de la iglesia, es la encargada de dar seguimiento, en vez de la gente simplemente integrarse y Wow. tener una cultura de amistad, de invitar, de llegar a alguien nuevo. No, eso es trabajo de tal programa, ese Y es más trabajo ahora de después de tal, pandemia. de tal ministerio, Ujú. ese es trabajo de tal gente que es la que se encarga del seguimiento, cuando se supone que debe ser algo natural, se supone que debemos crear comunidades. Ujú. O como la palabra iglesia significa, ¿verdad? La congregación. Congregación. Unas congregaciones de personas que piensan el uno en el otro. Coinonía. Una coinonía, una unión. Porque al fin y al cabo, a eso que se refiere. La palabra iglesia se refiere a la congregación de Israel cuando estaba en el desierto, viviendo uno con los otros y la presencia de Dios en el centro del campamento. Entonces, cuando nosotros mecanizamos cuestiones que deben ser básicas, lo que terminamos haciendo es que nadie las hace. Sí es. Porque algo que debe ser de todos se le entrega entonces a uno. Y uno nunca va a poder hacer un trabajo que es de todos. Claro, claro. Entonces es un problema que normalmente creemos que estamos solucionando, creando programas de seguimiento, ministerio de seguimiento, etcétera. Y lo que estamos es empeorando el problema en primer lugar, porque lo que debería ser es una cultura. Una cultura de comunidad, una cultura de importarnos lo que está pasando en el otro. Si nació un niño, ayudar, que en lo que Debería ser algo podamos a nuestro más hermano. natural. Si vamos a hacer una cena en nuestras casas, invitar a alguien de la congregación que y no tampoco, y también naturalmente van a surgir personas que van a ser más cercanas a nosotros, como van a haber personas que también no sean tan cercanos, y eso no está mal, porque eso es parte de vivir en comunidad. Tú no puedes ser amigo de todo el mundo, tampoco vas a ser enemigo, Claro. pero naturalmente esas relaciones surgen. No deben ser forzadas, ni deben ser instrumentalizadas por una autoridad, porque no van a surgir. Las relaciones de amistad, las relaciones de coinonía, las relaciones de comunidad, de una persona abrirse con alguien, surgen naturalmente. Yo he tenido casos de jóvenes que se han acercado a mí para hablarme de problemas de depresión que tienen, o que los orienten en algún tema bíblico o demás, pero eso surge de ellos y yo le doy participación y hablo con ellos y trato de dar el seguimiento que puedo, pero eso surge, eso no se forza. Eso es cierto. Claro. Eso es algo muy importante. Tú puedes buscar al otro, yo puedo buscar a ustedes dos, pero si ustedes no deciden contarme qué está pasando en su vida, yo no puedo forzarte. Claro. Mientras Eso es más algo tú totalmente fuerces, voluntario. y a veces uno de los mismos temas que sucede el por qué se van también a la iglesia. Están forzando mucho, están diciendo de que, no, que ven aquello, lo otro, te quieren meter a la mala. Pero al final, cada quien toma su decisión. Claro. Y algo muy vital de Totalmente. eso. Tú puedes, cierto, vamos a invitarte, vamos a buscarte, vamos a predicarte, pero al final yo no te puedo meter lo que yo estoy pensando. Yo no te puedo meter mi ideología, tampoco te puedo forzar a que tú te abras. Porque a pesar de todo, cada quien tiene un trato especial con el Señor. El Señor lo trata de cierta manera. A ti te trató de una manera, a mí me trató de otra, a ti te trató de otra. Así es, así es. No, y interesantísimo el tema, verdaderamente. Y ya cerrando, solamente soltar a los jóvenes, en mi caso, creo que también ustedes tienen una exhortación, es que así como hemos tratado, siempre hay tiempo para Dios. Así como hay tiempo para la universidad, así como hay tiempo para los afanes, así como hay tiempo para divertirnos, siempre hay tiempo para Dios, siempre hay tiempo para dedicarle tiempo a la iglesia, porque eso lo único que va a hacer es beneficiarnos. De ahí lo que podemos sacar es cosas positivas para nuestra vida, para nuestra familia y para todo el ambiente que nos rodea. Entonces, siempre va a haber tiempo para Dios, siempre. En mi caso, para mí una exhortación más para la iglesia en sí, como comunidad, nunca nos rindamos en querer seguir buscando al otro. O sea, de la misma manera que hubo alguien que te buscó a ti, tú no sabes si tú al final tú puedes ser esa ayuda para otro joven. O incluso, vamos a poner en este caso, tal vez aún no has pasado por ese proceso
te va a tocar, que tú te estás desviando un poco, tú quieres que alguien venga y te busque a ti. Es un tema de empatía, pensarte, ponerte en la posición del otro. Yo quiero que a mí me busquen, a mí me buscaron. Ese es un tema ya de ponerte, ¿verdad?, en el lugar del otro. Entonces, Así es. no tengamos el miedo de acercarnos a los demás, soltarlo, y más que nosotros venimos, ¿verdad?, de un tiempo de pandemia, el individualismo, básicamente, que nos trajo. Tener esa libertad, y después de todo somos un cuerpo. Cada parte del cuerpo es importante. Sí, Entonces piensa de esta manera. Mira como el dedo chiquito. El dedo chiquito uno se da con la mesa y morita ahí mismito. Entonces piensa que tal vez ese dedo chiquito, que tiene tiempo que no te anda a la iglesia, pregúntate, y ven acá, ¿dónde está fulano? Y no tengas el miedo de seguir buscándolo, de rajar la tabla, siempre y cuando tomando en cuenta de que tú nunca puedes forzar a esa persona. Así es. Sí, y mi exhortación final va alrededor de ese punto, de que las iglesias deben concentrarse en ser naturales, en ser orgánicas, no forzar a las personas a algo que no sientan que es propio, honesto. O sea, los jóvenes tienen un problema muy grande hoy en día, y yo considero que ahí es que caen muchos los problemas de los que estamos hablando, y es de que ellos sienten mucha hipocresía de parte de las iglesias. Y en lo que se expresa de redes, cuando ve que hay algún tema con alguna iglesia, lo que se expresa sobre la gente cristiana en las redes, tú lo ves, las personas sienten que lo que hay es una hipocresía de parte de la iglesia hacia ellos. Y tiene mucho que ver con ese último punto que he hablado de la forma mecánica en que se han instrumentalizado los ministerios de la iglesia muchas veces, y las personas no sienten que la iglesia quiere que estén ahí, sino que quieren que sean simplemente otro número. O sea, otro banco más lleno. Y las iglesias tienen que concentrarse en eso, principalmente alrededor de los jóvenes, de que simplemente invítalos a pertenecer a una comunidad. Simplemente invítalos a un lugar donde van a poder tanto recibir de Dios como encontrar una nueva familia, gente con quien salir a jugar, a hacer ejercicio, a escuchar música, a sentarse a cenar en algún lugar, ir al cine. Todas esas cosas deben ser parte natural de la vida cristiana, porque son parte natural de la vida. Claro. Y la iglesia se ha enfrascado en lo que pasa dentro de las cuatro paredes, sí, y no en simplemente crear vidas orgánicas orientadas hacia Cristo, o sea, que no están forzadas a hacerlo, sino a naturalmente moverse hacia allá. Y también eso crea espacios, principalmente para los jóvenes, donde pueden ser abiertos con los diferentes desafíos que tienen, porque hoy en día, como joven, tú estás bombardeado 24/7 por una cantidad de cosas negativas en todos los aspectos, que tú necesitas tener un espacio donde ser honesto sobre las luchas que tú tienes y sobre los desafíos que tú tienes. Sí es. Sí es. No, y entender en ese punto, finalizando, es que la iglesia somos nosotros. El templo es un lugar donde nos congregamos, es un lugar que nosotros santificamos, no que el templo nos santifica a nosotros, porque nosotros somos los portadores del Espíritu Santo y nosotros santificamos al templo. Entonces, es importante que podamos salir de las cuatro paredes y podamos convivir, que podamos llegar a una convivencia y que entendamos que somos más que un templo, somos una iglesia, somos un cuerpo, y donde quiera que estemos, ahí vamos a reflejar a Cristo. Y vamos a decirle a esos jóvenes que también pueden ser parte de nosotros y que nosotros no estamos llamados a ser religiosos, sino a mostrar que Cristo, más que una religión, es una relación. Así que bendecimos a todos los que pudieron escuchar este programa, este podcast, a todos los que pudieron estar allí, y que el Señor les bendiga, les guarde, y oramos por ustedes para que el Señor los ayude a permanecer. A los que se han ido, el Señor los ayude a regresar, y que el Señor nos capacite y nos prepare a nosotros para nosotros estar listos para enfrentar todo lo que tengamos que enfrentar en este tiempo. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.